Bueno, igualmente voy a ir empezando. Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Y como siempre digo en los talleres, enhorabuena por estar aquí, porque podéis estar haciendo cualquier otra cosa antes que estar aquí, pues bueno, escuchándome. Vamos a hablar de cositas interesantes y sobre todo espero que os aporten, que os sirvan y que le podáis encontrar utilidad, sobre todo. Porque si estamos aquí, o al menos yo, la forma que tengo de hacer la quiropráctica es por algo más que el dolor, aunque la mayoría de gente nos visita por un dolor. Pero la mayoría de gente no se queda por un dolor, se queda por otras cosas. Y de eso es sobre lo que quiero hablar. ¿Cómo es posible que, pues bueno, una persona recupere el ánimo ajustándose o recupere el sueño ajustándose? ¿Cómo pasa esto? Aparte de los dolores, que es que la quiropráctica vale para absolutamente todo. Algunos quiroprácticos os dirían que sí. Yo, personalmente, no digo que la quiropráctica valga para todo. La quiropráctica vale para una sola cosa, que básicamente es hacer que el cuerpo funcione mejor. Y el cuerpo es capaz de hacer de todo, eso sí. Y cuanto mejor funcione, más cosas podrá hacer, ¿vale? Entonces, con ese concepto quiero que nos quedemos y sobre eso, sobre todo es lo que vamos a hablar. Porque muchas veces decimos, sí, muy bien, yo me ajusto, quito mis tensiones, equilibro, pero también vamos a hablar de qué provoca esas tensiones, porque si no, podemos estar así en ese bucle constantemente. La idea es que cada vez aprendamos más y mejor a no quedarnos con tantas tensiones y poder un poquito soltar. Al final, para mí, ya también personalmente, yo me he dado cuenta que hay una diferencia muy grande entre vivir y sobrevivir. Y me he dado cuenta que muchas veces estamos, incluye a todo el mundo, porque yo creo que todos en algún momento hemos estado en modo supervivencia. Mi objetivo con la quiropráctica y por lo que me he hecho quiropráctico es para que podamos vivir. Es decir, no tengo que estar, ¡ay, qué miedo! Como que muchas veces no, y el que no es miedo es no llego a esto, y el que no es no soy suficiente, y el que no es perfeccionismo, y el que no, cada uno tiene su historia mental, pero esa historia mental muchas veces nos fastidia. Entonces, sobre todas estas cositas vamos a ir hablando. Voy a ceñirme un poquito al guión porque si no, esto puede durar eternamente. Muy bien, voy a leeros un par de testimonios y a partir de ahí vamos a ir desgranando, ¿vale? Nos dice Emilia, de 65 años, tenía dolor de espalda desde hace 10. Cada movimiento me molestaba, no dormía casi nada y tomaba medicamentos que me irritaban el estómago. Empecé con la quiropráctica y ahora duermo mejor, tengo menos dolores de cabeza e incluso más fuerza, no tomo medicamentos. Y para mí, lo más importante, me siento más alegre y con más calidad de vida. ¿Vale? Vamos a ver otro diferente. Luis Miguel, 40 años, escoliosis. Dice, el cambio es total, duermo mejor, mis digestiones son mejores, desaparecieron los dolores de cabeza y de cuello, ya no tengo rinitis y lo más importante, no tengo la ansiedad que tenía antes. ¿Vale? Eso es lo que os comentaba antes. Sí, dolores, pero hay otras cosas que no son solo dolores. ¿Por qué? Porque la quiropráctica, como decía, va más allá del dolor. Como decía un profe en la uni, decía, utilizar la quiropráctica únicamente para el dolor es como comprarse el iPhone más caro de todos para utilizar solo la calculadora. Está muy bien, se puede utilizar para calcular, pero tiene otras muchas más aplicaciones. Pues esto es lo mismo. El dolor sí, suele ir bien, nos suele aliviar, muchas veces no inmediatamente, pero tiene otras muchas más aplicaciones que van mucho más allá del dolor y que ahora, bueno, sacaremos un poquito de jugo. Resumidamente, potencia la vida. Y vamos a ver un poquito cómo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es posible? Bueno, pues vamos a empezar un poquito por el principio del todo. Voy a empezar a pintar y a ver si consigo no mancharme. ¿Principio del todo qué es? Cuando nos conciben, se junta un esperma y un óvulo. Esto es el óvulo y esto es el esperma. Se juntan y empiezan a crear células. Crean una montañita por aquí de células. ¿Alguien sabe qué es esto? Esto es el cerebro y esto un cablecillo. Se crea de arriba abajo y de dentro afuera. Empieza a echar cables. Y estos cables tienen ahí, ¿qué es lo que transmiten? Una electricidad. Esa electricidad se origina cuando se junta la chispa, ¿vale? Y esa electricidad es la que va a coordinar cómo tiene que formarse ese cuerpo. ¿Y cómo lo va a hacer? De arriba abajo y de dentro afuera, como decía. Eso es importante, ¿vale? Porque los problemas que encontramos en una consulta quiropráctica
los vamos a enfocar y resolver de arriba abajo, de dentro a afuera, siguiendo ese orden de creación. De hecho, el fundador de la quiropráctica decía, el poder que crea el cuerpo es el que sana el cuerpo. Esa chispa que crea el cuerpo es la única que nos va a poder curar. Más que un medicamento, una pastilla te puede quitar un dolor, pero te va a curar o te va a quitar una infección. Pero si no tenemos esa chispa, un antibiótico no te va a quitar esa infección. O sea, sí o sí es indiscutible que necesitamos esa chispa, llamémoslo así. Esto es como el wifi, se sabe que está, pero no se ve. Por ejemplo, vemos que no pase, pero si voy con el coche, me estampo y no saben ni siquiera si estoy vivo o no, a mí me llevan al hospital, me ponen electrodos. Si hay electricidad, bien, a planta. Si no, al cementerio. Entonces, al final, esa electricidad es lo que hace que estemos vivos. Bien, como decía, forma esto y después va pasando el tiempo, unos días, tampoco tanto, y empezamos a ver que aquí empieza a surgir una capita. Esa capita es lo que luego será el cráneo. Y por aquí, cuadraditos, que son las vértebras. ¿Por qué? Está todo rodeado de hueso. Porque es la vida, porque si no, no hay nada. Entonces el cuerpo, ¿qué va a hacer? Protegerlo, lo va a rodear de hueso. Las vértebras son como un donut. Imaginaos un donut con un agujero en medio y por medio pasa ese cable. Esto está pensado así para que se pueda mover. Podemos mover la columna, no es un palo de escoba. Bien, ¿qué es lo que va a hacer esto? Pues va a producir señales que van a ir enviando a todas partes del cuerpo. Todas partes del cuerpo, pues puede ser, por ejemplo, el corazón, puede ser, bueno, aquí vienen mis artes plásticas, un pie, puede ser, se supone que es un brazo, puede ser, yo qué sé, el estómago, cualquier parte del cuerpo. En el cuerpo tenemos 32 billones de células y todas están coordinadas por ese sistema nervioso, por esa red eléctrica que funciona como orquesta del cuerpo. Hace además que todo se comunique. Pero solo esto depende del sistema nervioso, ¿no? Cómo reacciono al estrés, mis emociones, un montón de cosas. Cómo interpreto lo que veo, también lo hace el sistema nervioso. Yo ante esta situación puedo decir, ostras, cuánta gente escuchándome, por favor, qué miedo, que me cago encima. O, ostras, qué guay, qué bien. Entonces, claro, ahí todo eso también depende de lo tranquilo y equilibrado que esté todo ese sistema. Por eso también de eso también hablaremos. Es algo importante. Bien, para no enrollarme en esto, ¿qué es lo que ocurre? Esta electricidad que crea el cuerpo viene con nosotros desde el día que nos conciben hasta el día que morimos. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué ocurre? Que en todos esos días vivimos un mogollón de cosas. Años y años y años. Cada uno de los que tengamos. Cosas buenas y otras no tan buenas. Las no tan buenas nos tensan, modifican, reducen, encogen. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que aquí esa señal de repente, ¡ay!, esta vértebra se desplaza y lo que hay, ¡ay!, no llega bien esa señal eléctrica, hay menos función. Nuestro trabajo, ¿cuál va a ser? Quitar ese bloqueo y el del cuerpo va a ser hacer el resto. Ahora entraremos un poquito más en detalle con esto, pero la quiropráctica no tiene más. Buscar donde hay un bloqueo, quitarlo. El resto del trabajo es el del cuerpo. Muchas veces en algún informe seguro que me habéis escuchado decirlo. Esto es como un depósito de agua, una manguera y un jardín. Bueno, pues va llegando agua al jardín, las plantas van funcionando hasta que de repente una parte del jardín se empieza a secar. Vamos a mirar la manguera, que la manguera tenga agua, no haya nudos. Si hay un nudo, vamos a quitarlo. Ahora, que al quitar ese nudo, en la zona a la que llegue el agua, salgan patatas, salgan zanahorias, eso ya no lo sé. Pues esto es lo mismo. No hay un ajuste para el dolor de cabeza, para recuperar el ánimo, para recuperar el apetito sexual. De hecho, además, bien dicho, recuperar. Porque otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que la quiropráctica no añade nada. Todo lo que tengamos ya lo tenemos. ¿De acuerdo? O sea, eso además lo contó también Ana. He recuperado el apetito sexual. No, el apetito sexual lo tenía. Lo que se había es apagado, pero no se ha ido. O sea, eso forma parte de tu biología. Entonces, lo que hemos hecho es quitar el bloqueo. Y pueden haber, como decíamos, multitud de cambios. Lo más importante, que se reduce esa señal y se reduce, si lo vemos así, la vida. Esa señal es la vida. Vamos a ver más cositas. Todo esto, ¿de dónde creéis que viene? Ya da alguna pista. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué nos bloqueamos? ¿Por qué vivimos cosas malas? Sí, ¿qué cosas?
Estrés. Durante toda la vida. La mayoría de veces, ahora ya cada vez menos, pero porque también hablo más, esto me pasa por tener las piernas cruzadas, por tener un trabajo repetitivo o trabajar en el escritorio. No pasa nada si las cruzas. Y sí, bueno, puede ser, pero realmente ahí nos estamos diciendo de todo un océano, me estás hablando de la espuma que se crea al romper la ola. Sí, pues bueno, ¿es parte del océano esa espuma? Sí, claro que es parte del océano. Ahora, hay mucho más en ese océano. Y ese mucho más es lo que os comentaba anteriormente. Sobre todo hablamos del estrés emocional. Y con eso no se refiere solo a esa tensión, que también, porque si estamos en esa tensión, estamos en un modo alerta. Es como si está sonando un sistema de alarma constantemente en el cuerpo. Eso tiene unas respuestas fisiológicas que va a bajar nuestro sistema inmune, nuestra digestión no va a funcionar bien, nuestro descanso no va a funcionar bien, porque es un mecanismo natural del cuerpo para salir cagando leches ante una amenaza. No te vas a poner a comer, a echarte una siesta, ni siquiera a defenderte a nivel microorganismos. Es correr, correr, correr. ¿Qué os ocurre? Esto prolongado en el tiempo, pues nos fastidia, evidentemente. Esa es una, pero es que, ojo, el sistema se estresa por amenazas reales o no. O no. Si yo pienso, el ejemplo que he dicho antes, madre mía, qué estrés el taller, cuánta gente, por favor, ¿qué estará pensando Deni? Madre mía, Irene, seguro que no vuelve después de escuchar, ay, entras en un modo alerta y probablemente no estéis pensando nada de eso. O sí. La cosa es que a mí me importe más o menos, y es que al final la cosa cae ahí. Y sobre todo, quiero recalcar justo lo que decía anteriormente. ¿Cómo nos hablamos a nosotros mismos? ¿Cómo nos hemos criado al final? Muchas veces pensamos, y ya os hablo de mí, ¿qué me ha pasado? ¿No? Decir, ¡buah! No viene tanta gente, o viene más gente. Y tener sentimientos de validez o no validez en función de eso, o en función de unos objetivos, o en función de lo que produzca. Uy, si yo mañana me quedo manco, ¿qué pasa? ¿Que no existo? Porque no puedo trabajar en esto, entonces no existo. No, yo sigo existiendo. Entonces es esa idea preconcebida de que tenemos que hacer o tenemos que ser o tenemos que llegar a un objetivo o tener una perfección, y esto ya es perfecto. Eso ya lo tenemos. Desde que nacemos, aunque nos falta una mano, es perfecto. En su totalidad es perfecto. Entonces, es que eso ya lo tenemos, eso no lo va a quitar nadie. Entonces es como, no nos asustemos por otras cosas. Oye, ¿qué es que la factura, qué es que me embargan? Bueno, mi padre se murió y se dejó todo. Y se gastó un pastizal, un montón de tonterías, se las dejó todas, no se llevó ninguna. Entonces, es relativo, porque lo que tenemos, lo tenemos. Entonces, a mí, una cosa que yo, aquí ya me estoy yendo de mi tema, pero este libro a mí me ha ayudado un montón. Esto lo escribió Tony, un paciente que viene aquí a la consulta, y básicamente te hace preguntas de, oye, ¿te has parado a pensar qué decisiones has tomado por lo que has ido escuchando? O antes de tomar una decisión, ¿a cuánta gente le preguntas? Pero te has preguntado a ti antes de preguntarle a esa gente, ¿tú realmente qué crees? Y como este tipo de preguntas, un montón. Y no te dice nada el libro, o sea, no te dice tienes que, pero porque estamos acostumbrados a tienes que, lo que te dice el libro es mira dentro tuya y tú verás, pues vamos a potenciar eso que tenemos dentro, que es más que suficiente, porque muchísima gente que viene aquí, estoy roto, arréglame, pero ¿cómo te voy a arreglar yo? ¿Qué responsabilidad? Si ya estás arreglado. Lo que es despejar el camino, y despejar el camino es a nivel físico y también a nivel de estas cosas de qué pensamos y entendernos, perdonarnos, sobre todo. Otra cosa en la que estoy ahora desde lo de los aceititos es perdonarnos todos los días, o sea, porque habrá cosas que nos habremos hecho o no hecho sin saber, pero tenemos que ser compasivos con nosotros mismos, porque si no, es que ahí es donde empieza donde ya empieza el bucle, y entonces el cuerpo es cuando entra en alerta y ya está la parte física y la parte emocional, que también tendemos a, como sociedad, a querer tener muy separadas, pero es una. Está todo lo mismo. Además, está ya cada vez la ciencia avanza más y se ve cómo si yo me pongo así, me quedo así un rato, me empiezo a sentir peor. Si yo, aunque esté sintiéndome mal, me pongo así un rato, me empiezo a sentir mejor. Entonces, es ahí donde está. Cuanta más apertura tenemos esa relación entre el sistema nervioso, la postura, las emociones, súper importante. Vale. Bien, que si no, me hago muy largo. Yo, por ejemplo,
a muchos ya lo sabéis, otros tantos no. Yo estuve, antes de hacer quiropráctica, estuve en el Instituto de Medicina Legal de Alicante haciendo autopsias. Y estuve, pues no sé, cerca de 1000 autopsias, un montón de autopsias. Y a mí me llamaba muchísimo la atención. Al principio yo estaba cagado, pero cagado literal, de que llegaba, iba al váter y luego ya veíamos. Y a mí me llamaba muchísimo la atención cómo el cuerpo, esa chispa, intenta constantemente, hagamos lo que hagamos, mantenernos con vida. Algunos ejemplos. Un hombre había fallecido, no me acuerdo, un infarto o cualquier cosa que no tenía nada que ver con lo que voy a contar ahora. Tenía el hígado plagado de tumores chiquitines y todos súper encapsulados de una fibra que el bisturí no era capaz de cortar. Pero yo pregunto al forense, ¿y esto qué es? Y dice, ¿tú tienes algún tipo de tumoración? No sé qué, pero su historial no sale nada, no tenían ni idea. Y se había muerto de otra cosa. Si eso no hubiese estado encapsulado, a lo mejor había muerto de ese tumor. Entonces, ahí lo intenta. Una persona que se pinchaba literal en las venas, tenía las venas duras, que el bisturí no las cortaba, están calcificadas. ¿Para qué? Pues bueno, eso que me está haciendo daño, lo tapo. Y como eso, un montón, que al final, esto no es exclusivo del ser humano, es como la planta que sale de repente en el asfalto, y dices, ostras, vamos a ver esto. Pues es ese intento de la vida por mantenernos con vida. Entonces es fácil en realidad favorecer ese ritmo que ya viene con nosotros. Simplemente tenemos que ser conscientes de que primero existe y que necesita de nuestro permiso para tirar hacia adelante, porque si estamos en otras cosas, no, tenemos como que honrarnos, la palabra yo diría honrarnos como individuos, decir, hey, que yo estoy aquí, que yo tal, y no machacarnos tanto, que nos fustigamos mucho, y eso es lo que más nos fastidia el cuerpo, fastidia el alma, nos fastidia el corazón, nos fastidia el cuerpo como consecuencia. Bien. Bueno, eso, que al final, ¿qué es lo que pasa cuando no escuchamos al cuerpo? Cuerpo, al alma, al corazón. Pues cada vez estamos más desconectados. Y finalmente tenemos, pues eso, menos expresión de vida. Y es la pescadilla que se muerde la cola. Luego me empieza a doler aquí, me empieza a doler allí, es que encima te duele esto, te duele el otro y no puedes y no vales. Y seguimos. Y al final, ante esta disyuntiva, tenemos básicamente dos opciones. O parar la ruleta de ir hacia abajo y tratar de ir hacia arriba, porque al final todos nos vamos a morir, todos. Entonces, ya es cuestión nuestra decidir, quiero estar en el bucle de pum, machacándome, o paro y digo, venga, voy a intentar ir hacia atrás. Así que por eso ya os vuelvo a dar la enhorabuena por estar aquí, como poco escuchar estas cosas y dar opción a planteárnosla. Vamos a hablar un poquito del dolor, porque el dolor, muchas veces pensamos, no, el dolor, así en confianza, es una mierda. Dices, joder, el dolor, me duele, claro, pues no es agradable. Pero no es que sea una mierda, es desagradable. Pero al final el dolor es un aviso. Es un aviso, el dolor hay que verlo un poco como amigo, no como enemigo. Y hablo de dolor físico, hablo de dolor emocional, hablo de cualquier dolor. Es como parte de la vida. Yo a mí os voy a contar cómo era la analogía de la langosta, que es algo que yo me iba aplicando mucho. Una langosta, yo no sé si sabéis, yo no tenía ni idea de cómo se reproduce una langosta, cómo crece, una langosta. La langosta tiene una cáscara dura y dentro es blandita, como una gamba. ¿Qué ocurre? Empieza a crecer y empieza a tener presión, y duele, molesta, o sea, no es cómoda esa presión. Entonces, esa presión dice, hey, escóndete, se esconde debajo de una piedra, se queda lo más vulnerable que se queda la monjita ahí suelta y crea una cáscara nueva. Imaginaos que, voy a poner un ejemplo de dolor emocional. Ese dolor, en vez de ser físico, es emocional, ¿no? Y dices, ay, no lo quiero sentir, voy a taparlo de cualquiera de las millones de maneras que hay de tapar un dolor emocional en la sociedad que vivimos hoy en día. Me voy de compras, me voy a jugar al ordenador, me voy a emborrachar, me voy a no pensar, me voy a dormir pasando vídeos del móvil, me voy a tapar. Esa langosta no crece, esa langosta no evoluciona. La única forma que tenemos de evolucionar es pasando ese dolor. Yo muchas veces ahora, cuando a nivel emocional algo me duele, digo, vale, no me gusta, ok, pero ¿qué tengo que sacar de aquí? O sea, ¿para qué ha venido esto? Esto ha venido para algo. Pero ojo, igual que a nivel físico. Bastaría, o sea, pongo un paréntesis, si tengo una condición genética o tengo una enfermedad, ¿qué tal? Eso es otra cosa.
Pero en los dolores cotidianos es, ¿esto para qué está? Porque es que muchas veces, y eso lo hablamos en muchas revisiones, es que no se me va la lumbalgia, por ejemplo, el invento, eso ve que muchas veces siento que no avanzo. La lumbalgia ciática sobre todo es, me cuesta andar, me cuesta avanzar. Pues cada dolor tiene un significado en ese aspecto. Entonces, yo no digo que no haya otras cosas. Por supuesto que hay una parte física, si tienes una hernia que está pinchando el nervio ciático, que tensa el piramidal, que todo eso está clarísimo. Pero vamos a mirarlo todo. Como poco no perdemos nada por mirarlo todo. Y son cada vez más los casos que simplemente diciendo eso, y te sientes que das para atrás. ¿Ah? Y poco a poco empieza a irse el dolor. ¿Casualidad o no? Yo sinceramente no lo sé. A lo mejor es casualidad. O a lo mejor es placebo, como decíamos antes. No lo sé. Pero si eso hace que evolucionemos, por mí, bienvenido sea. Vale. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, sí, básicamente lo que decía antes. Nosotros con el ajuste no curamos nada, no quitamos nada, simplemente dejamos que el cuerpo se exprese mejor. Eso lo que va a hacer es que, bueno, pues a lo mejor simplemente ajustes pueden hacer que seamos más receptivos a esta información, que de otra forma, si yo estoy con el dolor y ¡qué mierda, qué dolor! Y encima, ¿qué dice? Este flipa, no tiene ni idea. ¿Qué pasa? Y que es normal, y que yo he estado en esa situación, mi padre ha estado en esa situación, o sea, que es algo a lo que me he enfrentado muchísimas veces, y luego con esa misma persona con el tipo dices, ostras, es verdad. Entonces, que nos demos la oportunidad. Si pensamos, este tío está loco, bueno, bien hecho por escucharlo. Como poco, bien hecho por escucharlo. Y nada, al final lo que queremos hacer es eliminar esa tensión de nuestro sistema nervioso, de nuestro cuerpo, para estar más presentes, para ser más nosotros, para estar más sintonizados, más unidos, nuestra información neurológica con nuestro cuerpo. ¿Eso va a quitarme no sé qué? No lo sé, espero que sí. ¿Eso va a ayudarme con no sé qué? No lo sé, espero que sí. Pero desde luego, si eso está bien conectado, va a ser mejor que si no está conectado. Así que bueno, al final yo lo que quiero, lo que hago es que ajusto para que vivamos más despiertos, más alegría, con un propósito, con más presencia y que estemos más en nuestras carnes, más sintiendo, viviendo, porque al final esto pasa y se acabó. Ya es cosa nuestra vivirlo o vivirlo mejor. Y con esto acabo.